Ok, chicos, una de las cosas que me dijeron para mejorar es que a algunos se les estuvo quedando la presentación que yo tenía en pantalla pegada. Entonces, voy a compartir. Entonces, lo que les voy a, una de las cosas que me dijeron y me parece súper, súper genial, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí, bro. Perfecto. Es que entonces nos vamos a la parte del material del curso, ¿verdad? Que aquí tenemos de mi sitio web o en mediación también está. Y vamos a buscar la presentación que dice Fundamentos de Recuperación de Información, Modelos Clásicos, que están acá. Y esa es la que vamos a abrir. Entonces, esa es la que vamos a estar trabajando el día de hoy, a continuar, porque ya la empezamos. Yo ya la tengo aquí abierta, entonces ya me voy. La clase anterior habíamos visto lo que era el modelos en general, que es la primera etapa para abordar el problema de recuperación de información, y comenzando viendo modelos clásicos. Y el primer modelo que vimos fue el modelo booleano, el cual es simple, fácil, eh, es la primera aproximación que a uno se le ocurre y trabaja con álgebra booleana. Entonces, ahora vamos a ver el modelo vectorial, que es el más utilizado en la actualidad por los diferentes sistemas de recuperación de información, y van a ver por qué. Y es el que ustedes van a estar utilizando para el proyecto. De hecho, las etapas, las diferentes estructuras y archivos que yo les voy a estar solicitando es con la definición del modelo vectorial. Entonces, ¿todos tienen listo la presentación en el modelo vectorial? Profe, en mi caso, digamos, yo sí veo bien la presentación y la vez pasada lo vi bien. Ah, ok. Entonces, voy Eso a es para... seguirla con stream, digamos. Ok, perfecto. O sea, digamos, si no tienen ningún problema de irla viendo conmigo, no hay problema, pero para los que sí, digamos, digan, ah, yo fui uno de los que tuve ese problema, quiero abrirla, entonces me avisan para que estén listos para poder continuar. Ok. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Eh, bueno, usted está como grabando la lección. Acabo de Para, empezar a grabar la lección desde donde dije modelo vectorial. ok. No, no, es para tener respaldo y verla después también. Sí, igual está grabada la anterior y yo la tengo que subir. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces puedo continuar. Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a ver las características del modelo vectorial. El modelo vectorial selecciona un conjunto de palabras útiles para discriminar, aunque también puede trabajar con la aproximación de full text, que si se acuerdan que es utilizar todo el texto que sale en los documentos. Pero para mejorar el tamaño de los índices, de espacio, de procesamiento, etcétera, el modelo vectorial prefiere trabajar con un conjunto de palabras útiles o que sirven realmente para saber de qué trata el texto, que ya lo habíamos visto como el nombre de términos índices o keywords, que también se le llama en inglés. Entonces, eh, la idea de usar keywords es quitar todas estas palabras vacías o storewords que son artículos, conjunciones y preposiciones que de fijo van a estar en todos los documentos. Y estas palabras realmente no aportan nada, no nos dan conocimiento del contenido del documento. Entonces es mejor quitarlas y así mejoramos en espacio y en la manera de procesar. Otro método que podemos utilizar para mejorar aún más este proceso es la lematización, que ya la habíamos visto, que es decirle que casa también va a representar a casita, a casas, a casota, casucha, etcétera. Así como también podemos, algunas veces algunos buscadores tratan de agrupar como un término índice un conjunto de palabras que juntos conforman algo importante, por ejemplo, recuperación de información. Entonces también es como una frase que es tratada como un término índice. Esto lleva mucho más proceso a la hora de las operaciones sobre el texto, cuando hagamos las vistas lógicas. ¿Y por qué surge el vectorial? Bueno, ellos se dan cuenta que el booleano tiene el gran problema que no dan un peso, o sea, o es blanco o es negro,
tal vez la palabra lo único que ve es si está o no está. Y lo otro malo es que no hay relevancia en el modelo booleano, dado que si con solo que salga una vez la palabra va a ser un resultado de la búsqueda. Pero tal vez ese documento salía esa palabra nada más porque la nombraron y realmente no hablaba sobre el tema. Tal vez si en un documento donde se hubiera hablado más sobre el tema, el término hubiera salido más y hubiera tenido más relevancia. Entonces, esta es la idea del modelo vectorial. Y también tener coincidencias parciales, o sea, no es solo, en la vida no es solo blanco y negro, también hay un conjunto de grises entre ellos dos. Entonces, ¿qué características tiene el modelo vectorial? Bueno, son pesos no binarios, siempre van a estar entre 0 y 1. En lugar de predecir si un documento es o no relevante, se le va a dar un grado de relevancia. Ese grado de similitud se trata de computar de forma gradual entre los documentos y las consultas, no es absoluto. Igual se va a establecer un umbral de relevancia para decidir si el documento se va a llegar a mostrar como una de las respuestas a la búsqueda o no. Vamos a ver más adelante. Y aquí entonces el problema es cómo vamos a asignar esos pesos, esa importancia que tiene cada término en un documento. Entonces, igual nos va a dar un conjunto de documentos respuesta a una consulta, el cual va a estar ordenados, aquí sí hay orden, con un ranking de relevancia. La consulta, como ya lo hemos visto en los modelos clásicos como alternativos, se va a tratar como si fuera un documento y se le va a aplicar las mismas operaciones de texto que se le aplicaban a los documentos de la colección. Entonces, la consulta también va a estar representada por un vector. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un vector en la colección de tamaño 10, la consulta también va a estar representada por un vector de tamaño 10, aunque solamente el usuario haya puesto uno de los términos de esos 10 que yo tengo en mi colección. Ahí va a haber una manera de cómo sacar los pesos de los otros términos que están ausentes. Entonces vamos a tener un conjunto de términos y un conjunto de documentos. ¿Okay? Este es el modelo más general y nos permite como que la consulta sea un documento, hacer clustering de documentos similares y nos permite la retroalimentación por relevancia, que vamos a ver más adelante a finales del semestre. Es el modelo más popular de recuperación de RI hoy en día. Todo sistema de recuperación de información que se basa en él. Claro que la manera de hacer el ranking de relevancia le agregan ciertas cosas al cálculo para hacerlo propio de cada uno. Por ejemplo, Google tiene la manera de hacer este ranking, Bing también tiene su manera, así sucesivamente. La definición formal, tenemos la cuádruple, si se acuerdan. Entonces tenemos D. ¿Qué es D? Pues son cada uno de los documentos, es un espacio vectorial de documentos y cada uno de los documentos es un vector con los pesos que tiene cada término en ese documento. Q es el espacio vectorial de consultas y está formado también, cada consulta va a ser un vector que tiene los pesos para cada uno de los términos que conforman la colección de nuestro sistema. F, vamos a utilizar álgebra vectorial, ya no la álgebra booleana, sino álgebra vectorial. Y la función de ranqueo se utiliza la distancia coseno, que lo que vamos a estar calculando es el coseno del ángulo entre los dos vectores consulta y documento. Entonces, un poquito en la nomenclatura que vamos a encontrar, frec de IJ es la frecuencia del término en el documento, más frec es la frecuencia máxima de un término en el documento. F de IJ es la frecuencia normalizada del término en el documento. Y de F sub I es la frecuencia inversa del término dentro de los documentos de la colección. Y J de IQ es el peso de relevancia del término I en la consulta Q. Vean que antes teníamos W de ID, que era el peso o la relevancia que tiene el término I en el documento J.
Pero como aquí también las consultas son documentos, entonces también necesitamos tener este WI, su IQ. Vamos a tener N mayúsculas, que es el total de documentos de una colección, y N sub I, que son los documentos en los que aparece un término en el documento. Cualquier duda que tengan, consulta, me dicen, ¿verdad? Vamos a ir viendo cada una de estas cosas. Entonces, para cada peso W y sub J se asocia un par ordenado de un término sub I con un documento J. Este es positivo. Va a ser mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. ¿Okay? Vamos a tener también un vector consulta, en donde también vamos a definir un peso W de IQ. Y de igual forma vamos a representar cada vector en el documento. Entonces, el vector del documento J va a ser aquel que tiene el peso del término 1 en ese documento, el peso del término 2 en ese documento, así sucesivamente hasta el peso del término T en el documento. ¿Okay? Entonces vamos a tener vectores en T dimensiones y la idea es sacar el coseno entre ellos para saber cuál es la relevancia entre el documento y la consulta. Esto es un poco que representa el vector de los documentos y el vector consulta. Y la similaridad que existe entre el documento y la consulta es la correlación entre sus vectores y puede ser cuantificada por el coseno del ángulo entre ellos y se calcula de la siguiente manera. La similitud de D sub J con Q es el producto punto de el vector del documento por el vector de la consulta dividido entre el producto cruz del vector consulta, del valor absoluto del vector consulta, documento, por el vector de la consulta. Que eso se traduce matemáticamente a fórmulas como la sumatoria de los términos desde 1 hasta t del peso del término i en el documento por el peso de ese término i en la consulta, y eso dividido entre la raíz de la sumatoria de todos los pesos, de todos los pesos del término i en los diferentes documentos, entre la raíz de la sumatoria de cada uno de los pesos que conforman los términos de ese documento J al cuadrado multiplicado por la raíz de la sumatoria de todos los pesos de la consulta, de los términos de la consulta elevado cada uno al cuadrado, como la vemos aquí en la pantalla. ¿Okay? Como les dije, ese valor va a estar entre 0 y 1. Una similitud de 1 significa que el documento y la consulta son iguales, o sea, tenemos vectores paralelos. Y la similitud, si nos da 0, entonces indica que la consulta y el documento no comparten términos, son totalmente desiguales. Por lo tanto, los vectores son ortogonales. Entonces, dado el vector en J y el vector en Q, vamos a tener esa distancia coseno, ¿verdad? Esa es la idea de tener el marco de trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos un espacio de 3 términos, perro, gato y pollo, y tenemos los diferentes documentos en donde se van a ubicar y se hace la consulta y vamos a encontrar esa relación que existe. Eso el clustering lo vamos a ver después. Vamos a meternos un poquito en las medidas de TF y DF, que se utiliza para el cálculo de los pesos. Okay. El factor TF es la frecuencia del término QI dentro del documento de J. ¿Qué me da? ¿Qué es lo que me está midiendo? ¿Qué es lo que me está diciendo este factor? Bueno, este factor lo que me está diciendo qué tan importante es el término en el documento, qué tan bien lo describe,
¿Cuál es la calidad que tiene ese término dentro del documento J? El factor IDF, que es la frecuencia inversa del término QI, dentro de esto se ve a nivel de colección y no a nivel de documento como se ve el TF. Lo que nos dice es la importancia que tiene el término, pero no solamente en el documento, sino en la colección, ¿verdad? Entonces, si existe un término que aparece en muchos documentos, no son útiles para distinguir entre ellos, porque ese término, si se encuentra en el 90% de los documentos, significa y que no es tan importante dentro de la colección o no es un factor de distinción. Vamos un poco a lo que, ¿por qué quitamos palabras vacías? Entonces, es una manera de cómo saber eso, de qué tan importante es el término. Entonces, lo que vamos a evaluar es la importancia del término en el documento por la importancia del término en la colección de documentos, ¿ok? Que eso es lo que vamos a estar haciendo acá. Por ejemplo, si un término aparece mucho en un documento, entonces es importante en ese documento. Entonces, obviamente, la frecuencia del término, la TF, va a crecer. Pero si aparece en muchos documentos, entonces no es útil para distinguir un documento de otro. Por lo tanto, el IDF decrece, que esa es la idea de estas dos formas. Entonces, la idea de normalizar los módulos de los vectores es para no favorecer tampoco, cuando vemos que hay normalización, es para no favorecer a los documentos más largos, ¿verdad? Por cantidad de palabras que tenga. Lo que se intenta medir es cuánto ayuda ese término a distinguir un documento de los demás y qué tan importante es el término en los documentos. Entonces, si N es el total de documentos de una colección y N sub I los documentos en los que aparece el término QI, entonces la frecuencia de la FREC que habíamos visto, IJ, va a ser la cantidad de veces que aparece ese término en el documento. El término I en el documento J. La frecuencia normalizada del término QI en el documento de J va a ser F de IJ, que es este factor TF. Y el máximo se obtiene sobre los términos del documento. Entonces, si en un documento tiene 5 términos, se busca que el término que tenga la mayor frecuencia. Entonces, no sé, tengo casa y casa tiene 3. Tengo azul y azul tiene 4. Tengo amarillo y amarillo aparece 1. Y después tengo patio y patio aparece 10 veces. Se va a utilizar el 10 como la frecuencia máxima de ese documento que les estoy hablando. Y luego iríamos a calcular el IDF de I, que es la frecuencia del documento inversa. Entonces, ¿cómo calculamos el factor TF, que es la frecuencia normalizada del término I en el documento J? Es la frecuencia que tengo del término dividido entre la frecuencia máxima del documento. Entonces, si quiero casa, creo que casa les había dicho que tenía 5 y 10 era la frecuencia máxima, entonces 5 entre 10 me va a dar 1/2. Entonces, la frecuencia normalizada del término casa en el documento 1, por decirles algo, va a ser 1/2, 0,5. ¿Cómo calculo el IDF? Bueno, el IDF va a ser el logaritmo, este es logaritmo 10, ¿verdad? De la cantidad total de documentos que tengo en la colección dividido entre la cantidad de documentos donde aparece el término. Si hablamos de casa, por ejemplo, yo tenía en mi colección 100 documentos y casa aparecía en 50, entonces saco 10 entre 50 y a eso le saco el logaritmo. Y ese va a ser mi IDF, que es la frecuencia inversa del término. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? Todo bien, profe. Ok, ahorita viene un ejemplo, va a quedar más claro. Igual este fin de semana me voy a poner a hacer en vivo y a todo color, así en una pizarra, y me voy a grabar explicando con un ejemplo el modelo booleano y el modelo vectorial
debido a que ustedes van a tener la segunda tarea sobre estos modelos. Entonces, para que lo tengan. Ok, entonces, ¿cómo calculamos entonces el peso que tiene un término I en el documento J? Pues muy fácil, vamos a multiplicar el factor TF y el factor IDF. O sea, vamos a multiplicar la frecuencia normalizada del término en el documento por la frecuencia inversa del término. Y eso es simplemente cómo se calculaba la frecuencia normalizada del término en el documento. La frecuencia del término en ese documento dividido entre la frecuencia máxima que tiene dicho documento. Por la frecuencia, ¿y cómo calculamos el IDF? Que era el logaritmo de la cantidad de documentos de la colección entre la cantidad de documentos donde aparece dicho término. La consulta, como también tenemos que crear su peso para cada uno de los términos de la colección, va a tener unas ciertas variaciones y ahora les voy a explicar el por qué. El IDF se va a mantener. O sea, este IDF no lo van a calcular, ya va a estar calculado, porque es el IDF que va a quedar calculado cuando ustedes hagan el procesamiento de todos los documentos que tienen. De hecho, esto ya lo van a tener que tener hecho en la etapa número 2. Entonces, ustedes nada más van a llegar donde calcularon la frecuencia inversa de cada término de la colección y van a agarrar ese valor. Lo mismo para sacar la frecuencia que tiene ese término en la consulta, que le van a calcular, y aquí sería la frecuencia que tiene el término en la consulta entre la frecuencia máxima que va a tener la consulta. ¿Por qué este se multiplica por 0.5 y se le suma el 0.5? Esto es porque en una consulta, y creo que ustedes no hacen esto, no van a poner casa, 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 amarilla, 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 patio, 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 verde, 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 ¿cierto? Ustedes solo ponen una vez un término de lo que quieran consultar, aunque sí sean varias palabras, la ponen solamente una vez. Creo, ¿verdad? Yo lo hago así. Yo no quiero nadie que ponga tantas veces casa porque quiere que casa sea muy importante. Entonces, debido a eso, y la frecuencia máxima va a estar ahí un poco trillada. Entonces, debido a eso es que se hace este ajuste para el cálculo de la frecuencia normalizada del término dentro de la consulta. Y esto es ya como lo haríamos matemáticamente, ya pasando todo. Entonces, vamos bien porque vamos a empezar con el ejemplo de este modelo. Entonces, tenemos estos 7 artículos. El primer artículo se llama D1, el segundo D2, el tercero D3, D4, D5, D6 y D7. D1 habla sobre postres. D2 habla sobre panes. D3 habla sobre panes y vegetales. D4 habla sobre postres, panes y vegetales. D5 habla sobre postres y panes, más de postres. D6 habla de postres y panes de igual forma. Y D7 habla de postres y panes, pero más de panes. Esto es un poco como la descripción de las vistas lógicas que van a tener los documentos y poner como que van a tener más de uno u otro cada documento. Entonces, después de hacer un procesamiento, se tiene que los si aquí vemos, antes de entrar a detalle de cada uno, tenemos 3 términos: postres, panes y vegetales. Entonces es un vector de tamaño 3. Esto ya se define, el tamaño del vector y el conjunto de términos que tiene la colección de mi sistema lo va a definir uno con la cantidad de documentos que tenga. Si a mí una consulta me habla sobre, vamos a ver qué, de carnes, este sistema no le puede devolver nada porque él no tiene documentos que habla de carnes y por lo tanto carnes no es un término índice de mi sistema. Entonces esa consulta va a ser vacía porque yo no tengo ningún documento que hable sobre carnes. De hecho, carnes no existe como término índice. Entonces, cuando yo evalúo el vector consulta para carnes, va a ser un vector de 3 ceros, simple y llanamente, porque carnes no existe. Entonces, no puedo incorporarlo. No es que, como en la consulta inventé una palabra, voy a meterla como una nueva entrada en mi vector. No. Si la palabra no está en la colección, simple y llanamente no va a tener respuesta.
quiero que esto quede claro porque son de las preguntas que yo sé que van saliendo cuando comienzan a trabajar. Y con la tarea. Entonces, una vez que se hizo el cálculo de la frecuencia normalizada, de la frecuencia normalizada y de calcular el IDF y calcular los vectores con los pesos, se obtiene que el primer artículo tiene, como solo hablaba de postres, perdón, es de 0.146 su peso. Panes y vegetales no está, por lo tanto va a estar en 0. El segundo no hablaba ni de postres ni de vegetales, solo de panes, y está el cálculo del peso en 0,067. El tercer artículo no hablaba de postres, pero de panes habla en un 0,067 y de vegetales tiene un peso de 0,544. Y así sucesivamente los vectores de los 4 otros documentos. Vean esto simple y rápido. En los documentos, si el término no está en el documento, el valor es 0 por default. Solo se va a hacer el cálculo del peso en aquellos términos que sí tenga el documento. Igual para la consulta, chicos. Si la consulta fue de panes, entonces ya postres y vegetales va a tener ese valor en 0. Solo voy a hacer el cálculo del peso para panes. Esto también quiero que quede muy claro tanto para la tarea como para el proyecto, que es una de las cosas que me preguntan. Entonces, para que lo tengan en claro. Ahora, hago mi matriz con los diferentes pesos y, con mis diferentes términos índices y mis documentos que son 7, entonces es de 3 por 7, y entonces aquí nada más voy a poner que postres era 0, en el documento 1 es de 0,146, en el 2 no está, en el 3 no está, en 4 está con este peso, en 5 está en este, el 6 con este, y en el 7 con ese, y así sucesivamente para cada uno. Vean que vegetales solo aparece en el documento 3 y en el documento 4, respectivamente, de hecho con el mismo peso, con 0,544. La idea de haberlo hecho de tamaño 3 el ejemplo es para que poner los vectores bonitos, ¿verdad? En un espacio tridimensional que uno puede hacerlo fácil de entender. Ahí se ubican los vectores. Y ahora nos llega la siguiente consulta. La consulta era sobre vegetales, o sea, no nos están preguntando ni sobre panes ni sobre postres. Entonces, como les dije, como no habla ni de postres ni de panes, inmediatamente estos dos valores van en 0. El único que hay que calcularle el valor del peso es para vegetales. Entonces se hace el cálculo y se pone aquí. Aquí queda exactamente la consulta. Esta línea negra bien repintada que dice query 1. Ahora, cuando yo aplico la función coseno, esta fórmula que habíamos visto acá, esta voy para acá, esta de acá, cuando yo hago esta, ¿verdad? Y la aplico para cada vector documento contra la vector consulta, me va a dar lo siguiente. Para el documento 1 es de 0, obviamente, porque no estaba vegetales. El documento 2 también está en 0, tampoco estaba vegetales. El 3 me da de 0,993 y el 4 0.959. Para los otros 3 últimos da en 0. Como les mostré aquí, obviamente solo el 3 y el 4 nos iban a dar algún resultado porque los demás no existían. Vean cómo la función coseno está dando buenos resultados. Entonces, ¿qué le va esto al usuario mostrar? Bueno, le va a decir que en primer lugar el documento 3 era el más relevante y en segundo lugar era el documento 4. Y ahí van a ser los dos únicos documentos que este sistema le va a devolver. ¿Cómo vamos, chicos? Bien, bien. Profe, si tuvieran el mismo valor de coseno, ¿cuál pondría primero en el ranking, por ejemplo? El primero que tenga. Digamos que aquí pondría de 3. Como en el orden que los tengan en la lista.
¿Queda claro, Joel? Sí, claro. Ok, perfecto. Ok, entonces vamos a otra consulta. En esta consulta sí habla sobre postres y el cálculo dio 0,146 y habla sobre panes, 0,67. Pero no habla de vegetales, entonces ahí hay un 0 ya automáticamente. Ahí queda el valor consulta y vean, pueden ver lo que cae como con el documento 6. Aquí está de 6, no sé si lo aprecian bien. Pero entonces vamos a hacer el cálculo del coseno y entonces nos va a dar que de 1 nos da 909, de 2 0.417, así sucesivamente. Y vean que en el de 6 es totalmente paralelo, entonces nos da exactamente 1. O sea, este es el documento que el usuario anda buscando porque coincide al 100% de acuerdo a los cálculos que se hicieron en este sistema. Entonces, ¿qué se le va a devolver al usuario? Aquí es donde viene lo que les mencioné desde un principio, de que uno establece un umbral. A veces puede tener uno, como en este caso, que tiene este documento que tiene una relevancia de 0,051 y uno dice, bueno, sí tiene un poco de relevancia, pero es tan pequeña que cómo le voy a mostrar todos los documentos al usuario, porque aquí le devolvería todo lo que tengo en mi colección. Con 7 documentos no importa, pero imagínense en una colección de unos millones de documentos que yo tenga, devolverle todos los millones porque todo de una relevancia mayor que 0. Entonces es donde ponemos un umbral. En recuperación de información, el umbral que se utiliza es de 0,5, pero esto lo definen los desarrolladores. Entonces uno puede seguir el estándar de decir que de 0,5 en adelante va a devolver los documentos y bajo de 0,5 no va a devolverlos. Pero si uno quiere, puede bajar ese umbral un poco para devolver una cantidad mayor. Pero eso ya queda a criterio del desarrollador. Yo voy a poner un umbral de 0,05. De 0,5. Entonces yo voy a devolver en primer lugar el documento 6. En segundo lugar devolvería al documento 5. En tercer lugar devolvería al documento 1. Este no lo devuelvo porque es menor que 0,5. Este tampoco y creo que voy por el documento 6. Y como el documento que sigue, el último que voy a devolver es el documento 7. Creo que aquí no lo puse. Entonces, ese es el orden que yo le daría al usuario para poder trabajar, para poderle dar la respuesta a lo que él consultó. Chicos, ¿está claro? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Muy bien, profe. Okay, muy bien. Entonces, ¿qué ventajas tiene el modelo vectorial? Se mejora el rendimiento con las fórmulas de obtención de pesos. Aquí sí recuperamos documentos que se aproximen a la consulta, no es si está o no está, como lo hacía el booleano. La fórmula del coseno proporciona ranking de la respuesta, que es una de las mejoras sustanciales que se le da al booleano. Es elástico como estrategia de ranqueo en colecciones generales, por eso es tan utilizado. En comparación con otros modelos, es superior o igual en rendimientos a las alternativas. Es más, si lo evaluamos con modelos alternativos en donde se da relación entre términos, porque recuerden que los clásicos, los términos son independientes, hogar y casa no tienen nada que ver, si me hablan de casa solo devuelvo sobre casa, no devuelvo sobre hogar, que eso sí se podría hacer con los alternativos. Pero aún así, usando los modelos alternativos y que esté esta ventaja de relación entre términos, al compararlo, ambos, el modelo booleano, el modelo vectorial con esos alternativos, el vectorial o es igual o mejor a esas diferentes alternativas. Además, es simple y es rápido. Estos cálculos no llevan mayor problema. ¿Cuáles son las desventajas? Pues la que tiene todos los modelos clásicos. Los términos son independientes. En teoría, eso debería causar bajo rendimiento por esto que les hablaba, que si hablo de casa, me hubiera gustado que me volvieran lo de hogar, pero no va a ser así. Pero
me da buenos resultados. Entonces, comparando con modelos que sí hacen esa relación, el modelo vectorial pues no le gana. Entonces, se vuelve tedioso utilizarlos teniendo una alternativa tan buena como lo es el modelo vectorial. La forma de pesado es intuitiva, no es muy formal, pero es intuitiva. Y como lo vimos, es difícil de mejorar sin expansión de consultas o retroalimentación por relevancia. Si uno le agrega esto a un sistema de recuperación de información, expandir la consulta o retroalimentarlo, el sistema va a ir mejorando cada vez que se retroalimente. Okay. Profe, ¿Sí? una consulta, ¿cómo es que igual, aunque no contemple términos, más bien, sí, aunque no contemple términos independientes, cómo es que igual los otros modelos no le ganan? Porque los resultados que devuelve igual se consideran muy relevantes y al compararlo ya en el término de memoria, de procesamiento, del trabajo que se debe realizar, el vectorial gana. Porque los demás llevan mucho más trabajo, más complejo. O sea, básicamente por un aspecto de rendimiento. Exactamente. Y como te Ok. digo, o sea, si se comparan los resultados, tal vez me ofreció un poquito más documentos de lo que yo hubiera querido, pero el vectorial me está dando buenos resultados, entonces no tengo quejas así tan fuertes de que no me esté dando documentos buenos. No O sé sea, si me explico, Diego. los resultados no compensan bueno, sí, el rendimiento. Exacto, y el trabajo, Ah, ok, porque todo el trabajo que conlleva hacer el modelo en sí. ok, entiendo. Sí. Entonces, de hecho, Gracias. los mayores expertos, o sea, dicen, vectorial, tiene que hacer resultados sumamente finos y maravillosos y grandiosos como para que digan, este modelo es mejor que el vectorial. Entiendo. Sí. Bueno, ¿alguna otra duda si no empiezo con el modelo probabilístico? Profe, tal vez contextualizándolo un poco más al proyecto, la matriz que nosotros tendríamos sería entonces de 5 por 50. No, Sería como una fila por cada tema de interés, ¿no? no, porque voy a devolverme a la matriz. Ok. Mira que aquí en las filas vamos a tener los términos de la colección. En esta colección solo habían 3 términos, postres, panes y vegetales. Y lo hice simple y llanamente porque es muy fácil graficar y ver los vectores en un espacio tridimensional. Y tenía 7 documentos que son las columnas. En el caso de ustedes iban a generar, cada equipo va a generar 50 documentos, esos son 100, más los documentos que yo tengo en una colección que yo he ido formando a lo largo de los años. Entonces, digamos que esa colección tiene 5,000 documentos. Entonces, ustedes van a tener 5,000 columnas. Y el vector de los términos te lo voy a quedar debiendo porque son todos los términos que tú vas a sacar como relevantes, como los términos índices que vas a sacar de esa colección de los 5,000 documentos. Ah, ok, Entonces puede ser que un vector, no sé, exageremos, un vector de tamaño 1,000,000. ok, es que estaba considerando solo la cantidad de temas de interés. Entonces serían todos los términos de los documentos. De la colección. Sí. Sí, exacto. Ok. O sea, van a trabajar con vectores grandes. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos al modelo probabilístico. Ok. El modelo probabilístico, igual que en el vectorial, los documentos y la consulta se representan con un conjunto de términos. Puede ser desde la aproximación full text hasta escoger realmente términos índice. Igual son vectores. Y también se le llama a este modelo el Binary Independence Retrieval Model. Este modelo presupone
que va a existir un subconjunto de documentos que son relevantes para una consulta dada. Entonces, la idea del modelo es que cada una da una consulta. Yo sé que existe un conjunto de documentos y no otro que satisface dicha consulta. Y eso es lo que él va a llamar el conjunto ideal, al que él quiere llegar a encontrar. Entonces, el problema de este modelo va a ser cómo va a especificar las diferentes propiedades del conjunto ideal para poderle responder al usuario y darle ese conjunto ideal. O sea, él lo que dice es, ok, para una consulta dada, mi colección se va a dividir en dos. En los que el usuario está esperando que yo le devuelva, que es el conjunto ideal, y los que no tienen nada que ver con dicha consulta, que va a ser el otro subconjunto. Pero, ¿qué es el problema? Que no sabemos cuál es ese conjunto ideal. O sea, ¿cómo saber para una consulta? Y que muchas consultas van ligado a al usuario que la está haciendo, porque como les he dicho, RI trata de adivinar qué es lo que yo ando buscando, porque lo que para mí es relevante, tal vez para ustedes, la misma consulta no lo era. Entonces, eso depende mucho también de la perspectiva del usuario que está buscando. Entonces, lo que él hace es hacer una suposición inicial sobre esas propiedades para refinar la consulta tras consulta. Y es aquí una de las desventajas de este modelo. Este modelo hubiera sido muy bueno y hubiera superado el vectorial, pero para que este modelo llegue a tener ese conjunto ideal, necesita que el usuario lo retroalimente, porque al principio le da lo que él piensa es el conjunto ideal porque lo está suponiendo, pero no es muy bueno. Entonces el usuario lo retroalimenta y entonces el sistema vuelve a darle otro conjunto ideal. Y conforme tanto el usuario lo esté retroalimentando, este conjunto va a llegar a ser el ideal porque el usuario le está diciendo poco a poco lo que él anda buscando. Le está dando las características de ese conjunto ideal. Pero necesita mucha interacción entre el sistema y el usuario. Y algunos usuarios no tienen la paciencia para estar en eso. Entonces simplemente desechan un sistema de este tipo. Se basa en la teoría de la probabilidad. Entonces lo que vamos a estar calculando es la probabilidad de que el usuario a un documento lo considere relevante para la consulta que lo está haciendo. Eso es lo que estamos haciendo en este modelo. Lo voy a ver muy por encima para que nada más sepan de él y de qué trata. Porque primero en la tarea no les pongo a hacer eso debido a esta interacción que hay que estar haciendo con el usuario, de estar retroalimentando muchas veces, y porque no se utiliza. ¿Okay? Porque cuesta mucho que encontremos un sistema de recuperación de información que utilice este tipo de modelo, el probabilístico. Sí se ha usado, en donde ha tenido mucho, sido popular o de utilizarse, es cuando se aplica muchos de estos conceptos a modelos alternativos que sí han sido de utilidad y son los que realmente se llegan a utilizar, pero lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, lo que él va a recuperar son los documentos con mayor probabilidad. Esos son los relevantes. Pero es, como les dije, poco popular. Nadie lo usa. Tiene una base teórica distinta a la de vectorial, pero permite extensiones, como les estaba contando, que sí son populares. Entonces, la caracterización formal es D, que es el conjunto de vectores que representan a los documentos. Esto se basa un poco del álgebra booleana. Está formado por los pesos 0 o 1. En que significa que si está o no está presente el término. Y Q, que es el conjunto de vectores que representan las consultas formados por los pesos 0 o 1, los términos de la colección. Como les dije, el marco de trabajo es la teoría de la probabilidad y la función de ranqueo es el principio de probabilidad. Vamos a encontrar una serie de nomenclatura. Voy a decirles una. Bueno, esta es la probabilidad de que cualquier documento seleccionado sea relevante.
Esta es la probabilidad de que cualquier documento recuperado no sea relevante. Esta de acá es la probabilidad de que el documento seleccionado sea relevante. Esta es la probabilidad de que el documento seleccionado no sea relevante. Esta es probabilidad de elegir el documento entre los documentos relevantes. Esta que tenemos aquí es la probabilidad de elegir de los documentos no relevantes, de seleccionar el documento de los documentos no relevantes. Acá tenemos la probabilidad de que el término y aparezca en un documento relevante. Esta de acá es la probabilidad que el término y no aparezca en un documento no relevante. Perdón, aparezca en un documento no relevante. Esta es que no aparezca en uno relevante. Y esta es que sí no aparezca en uno no relevante. Y esta es la probabilidad del documento J. Y tenemos también, como en el modelo vectorial, el peso asociado del término en una consulta. Además, tenemos la multiplicatoria de la función que me va a devolver los términos del documento que tengan peso igual a 1. La multiplicatoria que me devuelve es una función que me va a devolver los pesos que tienen igual a 0 en la colección. Perdón, en el documento. N mayúsculo es igual al total de documentos de la colección. N sub i es el número de documentos donde el término aparece en el documento. La cantidad de documentos donde el término i aparece, perdón. V mayúscula, que es el total de documentos de una colección recuperados. Y V sub i, que es el número de documentos recuperados en donde aparece el término en el que yo estoy buscando. Entonces, visto en diagrama, aquí tenemos un conjunto de consultas, tenemos a nuestra colección de documentos. Esta colección tiene varios términos. Tenemos el documento 1, el documento 2, el documento 3 y el documento 4. Vamos a decir que el documento 1 y 3 es relevante, que el documento 2 y 4 no son relevantes. Entonces, eso lo vamos a dividir entre todo lo que es la colección, que está formada por los 5 documentos, o puedo tener más, y solamente aquellos documentos en donde aparezca el término KI, que va a ser N sub i. Pero al mismo tiempo vamos a tener el conjunto V, que son los que yo le estoy ofreciendo al usuario, ¿verdad? Que yo le recuperé. Pero de hecho solamente va a haber un subconjunto VI, que son donde aparece el término que el usuario considera de importante. Entonces, dada la consulta y y todos los documentos, vamos a determinar la probabilidad que existe de que el usuario encuentre un documento relevante a la consulta que él dio. La probabilidad va a estar basada solamente en las representaciones del documento y de la consulta. La idea es estarle ofreciendo su conjunto de los documentos al usuario y que él nos ayude para llegar a encontrar ese conjunto de respuesta ideal que vamos a denotar por R, que son los relevantes. La idea es que ese conjunto se maximice la probabilidad global para encontrar el ideal realmente. El principio de probabilidad que se utiliza es la probabilidad que el documento J sea relevante para la consulta dividido entre la probabilidad que el documento J no sea relevante para la consulta. Y esto se va a basar en este montón en esta fórmula que apreciamos acá. ¿Okay? Esto ya es pasado como a fórmula, ¿verdad? Entonces tenemos que la similitud del documento J con Q hace la sumatoria de todos los valores que me dio de tamaño T de mis vectores, del peso que existe de I en Q por el peso que existe de I por J. Y eso multiplicado por el logaritmo de estas probabilidades que están calculadas acá. Inicialmente, como tiene que hacer suposiciones, por ejemplo, la probabilidad que el término I se encuentre en los documentos relevantes es de 0.5 y la probabilidad que el término I se
se encuentre en los documentos no relevantes va a ser la cantidad de documentos donde ese término sale entre el total de términos de la colección. Y estas otras probabilidades de acá se van, eso es inicial. Y conforme el usuario intere con el sistema, entonces él va a estar haciendo recálculo de esas dos probabilidades. Entonces va a estar haciendo estas adecuaciones. Vean que aquí entonces él va a ir quitando del conjunto de existía los que le devolvió al usuario, porque este le está diciendo si fueron o no relevantes a lo que le mostró, y entonces va a ir haciendo un reajuste. Entonces, esa va a ser la idea. ¿Cuáles son las ventajas del modelo probabilístico? Aquí, a diferencia del booleano, que tiene la misma representación de documentos y consultas, son vectores de unos y ceros, pero la importancia del probabilístico que pone del booleano es que le dice si hay un ranking de relevancia, si le puede ordenar los documentos del más al menos relevante. La relevancia de cada documento va a ser independiente de las que tengan otro documento con la consulta. Tiene una base teórica distinta que permite extensiones, como les decía, que sí son populares, sí son muy buenas. Las desventajas, no podemos calcular exactamente las probabilidades y tenemos que hacer estimaciones. Hay que hacer la separación inicial de relevantes y no relevantes para poder hacer esta suposición, y entonces la idea es que se comienza adivinando, y para que este modelo llegue a dar buenas respuestas se tiene que integrar mucho con él para dar ese conjunto ideal que inicialmente él consideró. Es binario en relación a las representación de los vectores de las consultas y los documentos, ya que nada más ve si está o no está el término, no le importa cuántas veces salga, como igual que pasa con el booleano. Igual que todos los clásicos, hay independencia de términos, lo necesita de hecho este tipo. Hay miles de estudios que dicen que es sumamente inferior al vectorial, y la comunidad científica lo considera inferior y así lo categoriza. Entonces, ya para ir terminando un poquito la clase, de los tres, vamos a hacer una comparación. El modelo booleano es el más flojo de todos los clásicos, ya que no hay ni relevancias parciales y hay algunos problemas de rendimiento. El vectorial ofrece mejores resultados que el probabilístico. Para colecciones generales es sumamente utilizado y popular. Los tres, los términos son independientes, por lo tanto no existen relaciones entre los términos. El modelo clásico más popular es el vectorial. Es muy simple y fácil y eficiente de implementar y entrega muy buenos resultados. Y esto hace que la gente se conforme con tener solo el modelo vectorial y no agregarle absolutamente nada más. La falacia común de todos es la incapacidad de tener relaciones entre términos. Ejemplo, si se busca Guerra Fría, se quisiera también recuperar algún documento que habla sobre la crisis de misiles cubanos que tiene relación a la Guerra Fría. Sin embargo, el sistema no tiene ni idea que ambas cosas se relacionen, y entonces la interacción de vocabulario puede ser nula. Ya va un poquito más ligado a lo que es que tengamos palabras que se escriben diferente pero significan lo mismo, ¿verdad? Ya esto es un poco más a la temática de ambas consultas, que también se puede hacer con los modelos alternativos esta relación. ¿Qué se recomienda para lo que es el análisis lingüístico? Crear las vistas lógicas, bueno, hacer lematización, etiquetar. Esto de etiquetar es decirle si una palabra es un verbo, es un sustantivo, es un adjetivo, detectar frases comunes, y obviamente se puede hacer un análisis lingüístico más fino, ¿verdad? Pero a veces tenemos que ver las limitaciones de la tecnología. Podemos usar tesauros, que son los sinónimos, ¿verdad? Para que casa y hogar sea lo mismo, o que vendo camioneta usado y autos de segunda mano tienen una relación. Lo que pasa con los tesauros, y lo vamos a ver más adelante, es que
no existe un tesauro global y los que existen realmente no funcionan bien. Y simple y llanamente esto es por el hecho que en colecciones generales ustedes van a tener, por ejemplo, hablar sobre estrella, y puede ser una estrella de cine, a como puede ser la estrella en el cielo, ¿verdad? En el universo, o la estrella que les dan a diferentes locales para decir su categoría, ¿verdad? Que, este hotel es de 5 estrellas. Entonces, en la palabra estrella, aunque es la misma, en los 3 contextos que les estoy hablando es diferente y significan diferente. Entonces, un tesauro global en este aspecto no nos sirve, porque si tuviéramos una colección específica sobre el universo y constelaciones, etcétera, estrella y supernova sí serían sinónimos, pero en una que hable general no es cierto, porque puede ser que hable sobre estrellas de cine y no están hablando de una supernova. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tienen los tesauros. Los tesauros solamente se recomiendan cuando ustedes tienen una colección específica de una temática especializada. Y su sistema de recuperación de información va a estar sobre esa colección específica. También se puede usar la estructura para refinar mejor la consulta, y eso lo hace Google, por ejemplo, que un término va a ser más importante si aparece en el título o está en cursiva o en negrita. ¿Okay? Esas cosas dan mejor relevancia y eso Google lo aplica, por ejemplo. Y más adelante vamos a ver los modelos alternativos que nos permiten tener la correlación de términos, no solamente de sinónimos, sino también de frases o términos que están relacionados por el contexto o la temática en la cual se visualiza. Y bueno, ese es el libro de texto que se basó en la presentación, que es el que ya les había mostrado desde el inicio del semestre. ¿Preguntas, dudas, chicos? Chicos, ¿están conmigo? Sí, profe, ya estamos. Por ahí supongo que no tenemos dudas. Todos estamos bien, entonces. Bueno, ustedes tienen la tarea número 2 que van a aplicar sobre el modelo vectorial y el modelo booleano. Yo les di un conjunto de documentos, creo que son 7 documentos, no, si mi memoria no me falla. Y ustedes van a tener que hacer el procesamiento de obtener las vistas lógicas de cada uno de esos documentos y comenzar a hacer todo el proceso para realizar el modelo clásico. Voy a buscar la tarea. La tarea 2 para comentarla un poquito. ¿Dónde está? De Rey. Ahí está. No, son 8 documentos. ¿Los ven aquí? Obviamente ustedes no tienen la solución. Entonces, la tarea 2, ustedes van a aplicar, como bien dice aquí, el modelo booleano y el modelo vectorial para clasificar los documentos y ofrecer una lista de resultados ordenados. Como punto 2, ustedes tienen que convertir cada uno de los documentos a una vista lógica que le permite trabajar con los modelos. Aquí les doy ejemplos para obtener esa vista lógica. Por ejemplo, eliminen artículos, conjunciones, preposiciones, espacios en blanco, puntuación, pasen toda minúscula, pasen a singular todos los plurales, poner los verbos en infinitivo, ¿verdad? Ese procesamiento, yo les pongo aquí que automático, pero realmente ustedes, bueno, a como pueden hacer un pequeño programa que haga eso, a como pueden hacerlo de forma manual. ¿Ok? Después van a tener que agarrar las consultas que se les den y de acuerdo al modelo, pues hacer la vista lógica adecuada a dicho modelo. Debe hacer un ordenamiento por cada modelo y para cada consulta. Tienen que presentar el desarrollo de su trabajo, los resultados obtenidos. Yo tengo que ver el trabajo intermedio. Yo lo hago en Excel, por ejemplo, el trabajo intermedio. Entonces ustedes pueden crear un Excel. De hecho,
en el ejemplo que les quiero grabar, yo voy a usar el Excel como una plantilla para que la tengan en cuenta. Luego que ustedes, de acuerdo a lo que obtuvieron, hagan un análisis de las ventajas y desventajas con respecto a la calidad que obtuvieron con ambos modelos y que hablen un poquito qué tanto influyó la conversión de la consulta a una vista lógica y citar algún ejemplo. Y aquí sí, profe, prepárense para el quiz, pero el quiz va a ser en grupos. Aquí está el formato del documento, cómo tiene que ir. Se hace en grupos de proyecto. El quiz dice que individual, pero lo va a hacer en proyectos. Se entrega el día y hora que ya está puesto. Está la colección, está en el zip, ahí mismo en la tarea están todos los recursos. Y entonces, estas son las 3 consultas que ustedes tienen que hacer para cada modelo. Dice que se quieren los documentos que hablen de perro, pero que no sea perro caliente ni alicate perro. O que hable de gato, pero que no se refiera al pan dulce o al que le dicen gatos. La 2. El usuario quiere encontrar información sobre comida, pollo asado, perro caliente y o pan dulce tipo gato, pero no quiere nada que tenga que ver con pollo frito. Y la tercera, el usuario quiere documentos sobre animales como perro, gato y o pollo. Entonces, en el modelo booleano es donde ustedes van a tener cómo transformar estas consultas que están en lenguaje natural a lenguaje booleano. ¿Ok? Entonces, eso es un poquillo en donde se van a tardar un ratillo, pero en relación al vectorial es casi usar esto, ¿verdad? O sea, busco animales, perro, gato y pollo. Esa es la consulta realmente de En quiero pollo asado, perro caliente y o pan dulce tipo gato, pero que no tenga que ver con pollo frito. ¿Ok? Y ese tipo. Ok, esa sería entonces la tarea número 2. ¿Dudas, consultas, chicos? Profe, con la evaluación, ¿Evaluación de qué? el documento ese de coevaluación, es para una pregunta. En la página, voy a buscar la página del curso, aquí está. Bueno, me voy a ir a las tareas. Están aquí abajo la plantilla. ¿Ok? Cada uno de ustedes va a tener que llenarla, evaluándose a sí mismo y a sus compañeros del trabajo realizado. Lo que dije anteriormente, yo espero que de los 4 uno diga, yo voy a ser el secretario, o por ponerle un nombre al rol. Soy el encargado. ¿Qué significa ser secretario? Soy el encargado de agarrar el documento de la tarea y agarrar cada documento que ustedes me manden de esta coevaluación, hacerle un zip a la profe, ponérselo en mediación y enviarle un correo a ella y a Diana con los documentos, para que me llegue solamente de uno de ustedes los trabajos. Profe, ¿y a qué se refiere en el documento con roles? Cuando uno trabaja en equipo, la idea es tener roles que son tareas que cada miembro tiene definidas, que esos son los trabajos que él tiene que llevar a cabo. Por ejemplo, cuando yo doy prueba y doy discretas, yo sí les defino los roles muy bien a los equipos. Entonces siempre son de 4. Existe el líder, que es el encargado de llevar la batuta del grupo. Si hay problemas o situaciones fuera de control, él trata de solucionarlos, trata de tener un diálogo y de llevar el trabajo de equipo de una manera respetuosa y ordenada y responsable. El secretario, que es el encargado de escribir, de generar documentos, de hacer estas cosas, de mandar correos o etcétera. El expositor, que es el encargado de exponer el trabajo si así lo requiere la profesora. Y el otro era el administrador de materiales o de recursos, que es el encargado, yo ocupo hojas blancas, vea, para la próxima tiene que traer estos materiales y estos otros y estos otros. Entonces él se encargaba de tener todo a mano. Si había que imprimir el enunciado del trabajo, de la tarea, él es el encargado de llevarlo porque él es el administrador de recursos, el que nos va a dar eso.
Entonces es que cada miembro tenía roles específicos que debía de cumplir para que el trabajo en equipo funcionara. Y así es en la vida. Cuando ustedes salen en una empresa, ustedes tienen un rol definido y tienen que trabajar en conjunto con todos los demás. Entonces a eso me refiero con roles, ¿verdad? Entonces es como que ustedes 4 digan, bueno, y eso pasa en probabilidad y en discretas. Algunos me dicen, profe, ¿y si ahora elegimos que alguien sea el líder, otro el secretario, otro el administrador y otro el expositor, pero para el próximo trabajo queremos cambiar para que todos experimentemos los diferentes roles y no sea siempre el mismo el encargado? Yo siempre les digo, eso es a decisión del equipo. Entonces, no sé, para esta tarea, tú, Joel, dijiste, yo soy el que me encargo de mandarle las cosas a mediación y a la profe y al asistente por el correo. Pero para la próxima yo no puedo porque tengo algo, entonces necesito que otro del equipo se encargue. No sé si te contesté. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Profe, una pregunta de la tarea 2. Ajá, Diego. Estaba mencionando ahorita lo de pasar los verbos a infinitivo. Ajá. En este momento acabo de ver los documentos y vi que, por ejemplo, uno dice pollo asado. Sin embargo, me llama la atención ya que asado puede ser tanto considerado como un adjetivo o un verbo conjugado. Pero En ahí ese caso, asado es adjetivo. sí, pero digamos, a la hora de procesar uno eso automáticamente, ¿qué se puede hacer con esas palabras? Reglas a definir. No entiendo. Yo les aconsejo, para que no se compliquen mucho con la tarea, que esto lo hagan manualmente. O sea, vea que los estoy, voy a ponerles, aquí estoy abriendo 2 documentos. El documento 1 que dice perro que come perro no es buen perro y gato que come gato no es buen gato. ¿Ok? Y este 2 dice platos del día: perro caliente, pollo frito, pollo asado, hamburguesa y papas fritas. Entonces, vamos a ver con el primero. Vamos a hacer un ejercicio vivo a todo color. ¿Qué palabras hay ahí? Diego. Perro, comer, gato, Perro, muy bien. Comer. Lo pasaste a infinitivo, muy bien. Gato. eh, Me dijiste gato, gato ¿verdad? y sí, y Buen, buen. buen. No. eh, Sin considerar conjunciones y ni Y, adjetivos, ajá, exacto. perdón, ni artículos, creo que serían casi todas, ¿no? Y ser. Ah, bueno, ser así. Ok. Esta sería la vista lógica, si no me falta ninguna palabrilla ahí que no sea término, ¿verdad? Esta sería la vista lógica para este documento. Algo que les voy a pedir, tanto para la tarea como para el proyecto. Para el proyecto es más importante. Creo que en el proyecto sí está muy claro dicho. Pero para que lo hagan desde la tarea, ordene la vista lógica alfabéticamente. Eso mejora el trabajo un montón. Entonces, la idea es que aquí quedaría buen. ¿Qué más? Gato. No, Comer, comer, gato. gato, No, no ser perro. no ser, exacto. No, perro ser. Sí. Sí. Entonces, así quedaría la vista lógica para este documento. ¿Ok? Igual, se van a al 2. Entonces, aquí es platos, es día, perro, caliente, pollo, frito, asado, hamburguesa, papa, para pasarlo a singular, y frita. Lo ordenan alfabéticamente y así lo van a trabajar. Y así vamos con cada uno de ellos. ¿Está claro? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Había dicho que la entrega era en mediación y por correo, ¿verdad? Sí, es que, ¿saben qué, chicos? Prefiero que tengan miles de respaldos. Entonces, en mediación, porque es la plataforma institucional. Y a mi correo y al de Diana, porque si en mediación en un momento determinado, no sé,
se puso malo, se cayó. Pueden pasar tantas cosas que ustedes no pudieron meterlo en mediación a último momento. Entonces, el respaldo es el correo de la profe y el del asistente. Entonces, piensen que siempre van a hacer eso. Correo de profe y asistente y mediación. Listo. Listo, ok, estamos. No sé si tienen algo más, si no, terminamos la clase el día de hoy. Bueno, igual, chicos, la clase es hasta las 11:40, pero la idea es que si ustedes comienzan a trabajar ahora en equipos, ¿verdad? Yo estoy aquí conectada para estar a disposición de ustedes por si quieren que me incorporen el chat del equipo, al canal del equipo, a más dudas o cosas que surgen o ya. Entonces, voy a finalizar aquí la clase de general para que ustedes vayan a trabajar en equipos y yo voy a estar conectada por cualquier cosa que necesiten. ¿Estamos? Gracias, profe. Bueno, chicos, nos vemos. Por cualquier cosa, aquí estoy todavía.